Comenzamos el debate en DPC de Imagen Noticias y lo hacemos con César Cravioto, representante de Clara Brugada, lo hacemos con Alejandro Piña, el representante de Salomón Chertorivsky, y Roberto Gil Suart, el representante de Santiago Taboada, en esta batalla por la Ciudad de México. Varios temas esta mañana, el debate presidencial, Ciudad de México y la presidencia. ¿Cómo sería la relación de una jefa de gobierno, de un jefe de gobierno con una eventual presidenta o presidente? Y el agua en la Benito Juárez. Comenzamos con el debate presidencial. César, ¡qué desastre! Bueno, el formato bastante enredado. La verdad es que es indudable que se tiene que comparar cómo fue el debate en la ciudad y cómo fue el debate presidencial. El debate en la ciudad fue muy ordenado, con los tiempos muy claros de cada candidata, de la candidata y los candidatos. Y en cambio aquí se quiso hacer tan rebuscado que terminó siendo un desastre, pero muy bien Claudia, salió victoriosa y fortalecida del debate. Roberto, sí fue un debate porque veo a los colegas moderadores haciendo preguntas y ninguno de los tres, salvo a veces Jorge Álvarez Maínez, respondiendo la pregunta. En serio, y entre ellos ni siquiera debatieron, me pareció, Roberto. No fue debate, sobre todo porque hubo un cambio de reglas de última hora. Desde la organización hay datos irregulares. Por ejemplo, que no te puedas presentar, que el formato no haya previsto 1 minuto o 2 minutos para decir hola, buenas noches, me llamo tal, sino que la primera intervención es una respuesta a una pregunta. Luego, el manual que circularon desde hace unas semanas dice claramente en la página 12, la bolsa de tiempo es para que debatan los candidatos a partir de la primera pregunta, de libre disposición, y los moderadores recibieron la instrucción del INE de hacer preguntas propias en los 5 minutos. Entonces, ya no hubo ese intercambio en la bolsa de tiempo, pues porque se presentó una pregunta a la que había que darle respuesta. E incluso en alguna de los segmentos hubo, digamos, preguntas sobre la pregunta. Entonces, esos cambios yo creo que alteraron el debate y terminó pareciendo un examen profesional, ¿no? Oiga, ¿y qué opina de esto? Entonces no se permitió el contraste. Y la pregunta J de la zona R. Y que regionales, norte, ABC, sur, este, oeste. Desastre. ¿No? ¿Qué tendría que pasar entonces, Alejandro, para el próximo? Pues mira, me parece que todos los formatos son perfectibles. Lo que me parece que tiene que suceder es que estos ejercicios tienen que repetirse más veces. La posibilidad de ir a un debate es el escenario en donde hay más equilibrio, donde puede haber mayor paridad entre los diferentes candidatos para presentarse con la ciudadanía, para presentar sus propuestas, para contrastar qué es lo que representa cada uno y cada uno de ellos. Y me parece que para corregir este tipo de cosas, estos ejercicios tendrían que ser mucho más frecuentes. Un par de cosas que quiero retomar con ustedes, sobre todo por la relación que va a haber de un eventual jefe de gobierno o jefa de gobierno con presidenta o presidente. Xóchitl Gálvez recriminó a Claudia Sheinbaum sobre el colegio Rebsamen. Apareció este asunto, vamos a ver cómo se lo dijo. Claudia, un año antes, Claudia, tú tenías los elementos para clausurar ese colegio y no lo hiciste. Insisto, eres una mujer fría y sin corazón. Claudia Sheinbaum le respondió a Xóchitl justamente sobre este tema. Caso Rebsamen, como seguramente otros que va a plantear la candidata del PRIAN, los he aclarado, inclusive ha habido justicia. Lo que es deleznable realmente es lucrar con el dolor de las personas. Roberto, es un tema que tiene que ver con la Ciudad de México y que salió el domingo pasado. Muchos de los temas que planteó Xóchitl Gálvez tienen que ver con la Ciudad de México y fueron preguntas no respondidas por parte de la candidata Sheinbaum. Por ejemplo, ¿supo o no supo de las irregularidades en la construcción del Rebsamen? Aparece un documento de un año antes en el que dice que hay irregularidades en la construcción e incluso se le solicita información al colegio relacionado con protección civil. Hay una orden incluso de INVEA para que se revisara la documentación del colegio Rebsamen. Línea 12, se derrumbó por mantenimiento por construcción. De cualquier manera, el que la construyó está en Morena y el que mantiene o que debió haberlo mantenido es la doctora Claudia Sheinbaum. Ivermectina,
se aplicó indebidamente sin controles sanitarios. Hay una sentencia del Tribunal de Justicia Administrativa que sanciona a la Secretaría de Salud por actividad administrativa irregular y ordena la indemnización a una persona que se le aplicó ese medicamento sin haber tenido evidencia empírica para hacerlo. ¿Quién es? El señor Deja Oropesa, prima del director de Pemex, 66,000 millones de pesos en contratos. Eso son preguntas que no fueron respondidas por la doctora Sheinbaum. Pues el 80% del tiempo de Xóchitl se la dedicó hablando de Claudia. Y qué bueno, porque ya se están acostumbrando que en los próximos 6 años la oposición va a hablar de Claudia como la presidenta de este país, porque no tienen propuestas, porque no tienen argumentos, porque a Xóchitl no le da para hacer un planteamiento de nación, y entonces todo es denostar, denostar, denostar. Y coincido plenamente con Claudia Sheinbaum de que es deleznable que se monten en una tragedia, porque lo que ocurrió en la Ciudad de México fue una tragedia. Lo que debería de decir Xóchitl y lo que debería decir Gil Schwartz es por qué los corruptos del PRI y del PAN y del PRD, no, del PRI no, fíjate, del PAN y del PRD, después del sismo, se clavaron el dinero de los damnificados del sismo. Aquí Piña lo sabe perfectamente porque estuvo en el gobierno en ese momento. Y eso es lo que deberían de decir, cómo los corruptos de Romero y los corruptos del PRD, que son aliados de ellos, se clavaron el dinero de los damnificados del sismo. Ahí está la mejor prueba de la incompetencia yo sí gobierno de la ciudad. viviendas. ¿Dónde están los detenidos y los sentenciados? Hay muchos. ¿Dónde están? Gil, lo que ¿Dónde pasa están es que sentenciados? Tú no eres un actor político de la ciudad. Ahí está compitiendo por la candidatura a jefe de gobierno y rebasando a Clara Brugada, a la persona que quisieron meter a la cárcel porque no querían que estuviera en la boleta. Diputado del Distrito 7, Mancera. Hay funcionarios están compitiendo, de alto no en un juzgado, César. De alto nivel. O sea, son culpables de haberse robado dinero, pero están en la boleta. Ya no entiendo nada. Ya no entiendo nada. Infórmate. Hay funcionarios de alto nivel del gobierno de Mancera presos. Me estás diciendo que están de candidatos. Presos. Claro. Romero. No, bueno, porque Romero tiene fuero porque es diputado federal. ¿Y dónde están las causas? Hay una cosa que se llama solicitud de desafuero. ¿Te suena Bonruelich? Sí, por supuesto. Él sí está en la cárcel. No tiene sentencia. Él sí está, pero está en la cárcel. No tiene sentencia. Bueno, a ver, porque hay evidencia. Bueno, importante. Informar un poco más de la ciudad. Voy contigo, Alejandro. ¿A qué se refiere César cuando dice, y tú sabes muy bien estos temas? Y paso al segundo asunto. Se planteó incluso en el debate, ¿cómo hacer que haya consecuencias? Lo planteó Denise en el asunto de la corrupción y la afectación propiamente a la gente, ¿no? Queda esta impunidad en escándalos, queda esta impunidad en asuntos que se ventilan, que quedan en carpetas, pero no se dimensiona el daño, el impacto que un ciudadano o una ciudadana tiene. ¿Cómo se da digamos, este asumir la responsabilidad a los dos niveles en una relación presidencial con la jefatura de gobierno? Mira, es una total indolencia lo que ocurre, lo que estamos viendo aquí es lo que la ciudadanía reprocha constantemente. Dos fuerzas políticas que tienen mucho que decirse, como vemos, porque pues ambos han sido parte de todo el daño que ha tenido este país en términos de corrupción. Hay que decirlo, la corrupción mata. La corrupción cuesta mucho dinero, la corrupción cuesta vidas. Repsamen, Línea 12, tiene que ver con estos procesos corruptos que terminan en tragedias, pero no es lo único. En la historia tenemos del PRI, del PAN, también muchos casos que van en ese mismo sentido, y me parece que estar debatiendo entre quién es más mañoso, quién es más corrupto, quién ha tenido las peores prácticas cuando ha estado en el ejercicio de poder, pues me parece que queda muy claro para la ciudadanía que esas no pueden ser opciones. ¿Para qué quieren gobernar? ¿Para qué quieren llegar a ocupar un cargo si van a continuar con este tipo de prácticas? Tenemos una opción decente, tenemos una opción que realmente va a representar los intereses de la ciudadanía, que representa causas, que es Jorge Maínez. Y en la Ciudad de México, Salomón Chertorivsky, a quienes no le pueden tachar
de actos corruptos, a quienes no les pueden criticar las gestiones que han tenido en los diferentes cargos porque siempre han tenido resultados. O sea, finalmente cuando me imaginaba cómo sería la relación entre la futura presidenta o presidente, entre el futuro jefe de gobierno o jefa de gobierno, me refiero a cómo se abordarán temas como el asunto del agua en la Benito Juárez y el asunto de la corrupción, sí, pero el asunto de agua en la Benito Juárez, ¿cómo imaginas esa relación, César? Bueno, afortunadamente va a gobernar Claudia Sheinbaum en el país, va a gobernar Clara Brugada en la ciudad y en Benito Juárez también les vamos a ganar porque la gente ya está harta otra vez de las corruptelas del cártel inmobiliario panista en Benito Juárez. Y entonces va a haber unificación de proyecto, de criterios, se va a trabajar de manera armónica, porque por ejemplo el tema del agua, pues es un tema que la ciudad no lo resuelve por sí solo. Tiene que haber correlación con el Estado de México, con Hidalgo, con el Gobierno de México. Y afortunadamente, como ya todos esos gobiernos son de Morena, pues la gente dice mejor que haya buen trabajo y que no haya estos golpeteos de parte de la oposición. Roberto, ¿el PAN ya se va de Benito Juárez? ¿Va a ganar Morena la presidencia y la jefatura de gobierno? Les vamos a ganar todo y eso ya se probó en el 2021. Qué raro que digan que le fue bien a la ciudad con el presidente López Obrador y con Claudia Sheinbaum, porque es cuando menos inversión se ha hecho, por ejemplo, en materia de agua. Parecería que cuando tienes cuando un jefe de gobierno, cuando el presidente fue jefe de gobierno, pues no hay inversión, 0 pesos de inversión en agua. Mentira. Eso sí, mucho dinero, el otro martes voy a traer las pruebas. Bien, mucho dinero de la Ciudad de México se canalizó, se mandó al Tren Maya, a la refinería Dos Bocas. 250 mil millones de pesos de gasto en salud se mandó a otro lado. Y yo le voy a decir aquí al senador Cravioto, no con mis palabras, ¿cómo le fue a Claudia Sheinbaum en el debate? Ayer sale publicado en el diario oficial de Morena el balance de ese debate. ¿Dónde es el diario oficial de Morena? La Jornada, Rayuela. Claro que tengo padre, sostenía la dorada mano. Si no, ¿cómo estaría yo aquí? Están enojados en Palacio Nacional. ¿Por qué? Porque Claudia no defendió a los hijos del presidente. Cerramos, Alejandro Piña. ¿Cómo resolver este asunto de la relación ante un eventual cambio de gobierno? Sí, con las mismas siglas, no con las mismas siglas, pero sí los mismos problemas para los ciudadanos. Mira, se tiene que entender que cuando uno ocupa un cargo público para responder a las necesidades y los problemas de la ciudadanía, no de sus militantes. Actualmente las dos fuerzas de la vieja política solo responden a sus militancias. Están pensando en resolver los problemas para la próxima elección, para ganar la próxima elección, no para las próximas generaciones. Me parece que tiene que haber una coordinación institucional entre las diferentes instancias de gobierno. Y voy a responderte a lo que se refería Cravioto hace un momento, donde efectivamente después del sismo yo era funcionario, él era diputado local. Así es. Y tanto Cravioto como yo fuimos testigos de que evidentemente en ese momento hubo intenciones de utilizar recursos públicos tanto del PAN como de... Supongo que firmaron las denuncias, ¿verdad? Porque según yo está documentado y hay gente que ya está presa. El próximo martes, evidentemente hubo personas líder nacional del PAN. El próximo martes que se traigan las denuncias que presentaron porque hay una complicidad por omisión. Si yo conocí de un hecho ilícito y no lo denuncié, hay personas que están sancionadas, hay personas en la cárcel por esos hechos. La denuncia pero evidentemente hubo un muy mal manejo porque se estaba pensando en la elección y no en resolver. A ver, escuchamos a Alejandro nada más para que cierre y ahorita... Sí. Te decía, se estaba pensando solamente en obtener resultados para la próxima elección y no para resolver el problema de la ciudadanía. Eso está documentado, de eso hay evidencia, de eso hay personas sancionadas y evidentemente pues es un tema que está ahí, que podemos platicar en cualquier Hay otro denuncias que tú presentaste, César. Sí, no, y hay personas en la cárcel. Nada más que Gil, como no está mucho en el ámbito político de la Pero no sentenciadas, que es lo que decía Roberto. Sí, algunos sentenciados y algunos otros siguen su juicio, senador, pero en la cárcel. Cuando insiste... Porque mira, tan fue un escándalo que por eso digo que conoce bien el caso, porque Becerra, que fue el primer comisionado de la reconstrucción del equipo de Salomón y de Piña,
renuncia como comisionado, porque era tal el escándalo de que los 3 pillos que aquí viene representando Gil querían manejar el dinero de la reconstrucción. Entonces Mancera se da cuenta del escándalo, nosotros como Morena nos vamos con todo, y reacciona. los damnificados nos vamos con todo y tienen que hacer un cambio a la ley para que no los 3 pillos manejen el dinero. Seguimos hablando de esto el próximo martes. Por supuesto, se nos fue volando el tiempo. Recordar al senador Cravioto dónde se quedó el dinero de las personas afectadas por el sismo. En un fideicomiso y en un carrusel que vimos todos en televisión y que el INE detectó. Vimos a una serie de personas cobrando unos cheques en una sucursal bancaria, documentado en el INE. Y las personas que cobran esos cheques Próximo martes seguimos esto. Gracias Roberto Gil, gracias Alejandro Piña, gracias César Cravioto, gracias a usted.